Voy a hacer la presentación. Los seminarios permanentes son de divulgación de investigación y se realizan en la Unidad de Investigación en Bioingeniería de la FE Zaragoza, ubicada en el Laboratorio 7 del primer piso de la UMIES Campus 2. Se presentan alumnos, profesores, investigadores en temas de bioingeniería, nuevos materiales, polímeros, rheología, biomimesis, cristales líquidos, entre otros. Los viernes al mediodía se realizan vía Zoom. Participa la Sociedad Mexicana de Rheología y la carrera de Ingeniería Química de la FE Zaragoza. Los coordinadores son el doctor Fausto Calderas García, el doctor Edson Emilio Herrera Valencia, la doctora Guadalupe Sánchez Olivares, la doctora Catalina Soriano Correa, el doctor Enrique García Leal, la doctora Alejandra Chávez Riveros, el doctor Joaquín Flores Jerónimo, el doctor Gabriel Ascanio Gasca, la doctora Linda Verónica Campos Fernández, la doctora María Guadalupe Salinas Juárez, la doctora Mayra Luz Sánchez Villavicencio y su servidor Margarita Cantú Reyes. A continuación, la doctora Alejandra Chávez va a dar la presentación de su estudiante. Adelante, doctora. Muchas gracias, bienvenidos al seminario. El día de hoy va a presentar Daniel Mejía Manjarres, que es mi alumno de Servicio Social y Tesis. Él comenzó en este semestre, ya está casi a punto de terminar, recibió la beca PAPIME y también pues algo que nos enorgullece mucho es que ya lo contrataron. Él ahorita es ingeniero de proyectos en la empresa Grupo Petroquímico Beta. Entonces está haciendo doble esfuerzo de trabajar y terminar su proyecto de tesis. Entonces, adelante, Dani. Claro que sí, doctora, muchas gracias. Buenas tardes a todos, un gusto estar aquí con todos ustedes. El día de hoy tengo el gusto de presentarles una parte de lo que será mi marco teórico de mi trabajo de tesis. Esta presentación tiene como título Pirólisis como alternativa de valorización energética de residuos plásticos urbanos. Mi directora de tesis es la doctora Alejandra Chávez Riveros y mis asesores son el doctor Edson Emilio Herrero Valencia y el doctor Joaquín Flores Jerónimo. Así que, bueno. Comenzando con la presentación, iniciamos con la problemática ambiental de los residuos plásticos. Sabemos actualmente que la problemática de los residuos plásticos es bastante grande, lleva muchos años en el planeta como tal, debido a la alta generación de residuos plásticos urbanos, lo que conlleva una lenta degradación natural de los polímeros. Los residuos plásticos mayormente llegan a ser polímeros, cosa que hablaré más a detalle adelante en las presentaciones. Esto provoca una acumulación en los ecosistemas, tanto marinos como en la civilización urbana, provocando una contaminación del agua y del suelo. La presencia de estos residuos en el agua altera su composición química y otros aspectos físico-químicos, y en el suelo pues también afecta los diferentes ciclos químicos que hay en el mismo. Tenemos también que hay una baja tasa de reciclaje efectivo, cosa que afecta demasiado a que no se pueda erradicar este problema. Y es aquí donde entra una gran necesidad de buscar una alternativa de reciclaje que pueda ser útil para eliminar el gran volumen de residuos plásticos que hay. Esto conlleva una necesidad de valorización energética, misma que más adelante mencionaré a detalle para hablar más al respecto de este tema. Tenemos ahora la situación actual de la Ciudad de México. Diariamente hay una gran generación de residuos sólidos urbanos, como ustedes pueden ver en las imágenes, llegan a ser mayormente bolsas de plástico, botellas de PET, entre otros tipos de residuos. Como bien lo menciono, el PET, que es el polietileno tereftalato, el polietileno de alta y baja densidad y el polipropileno son los que más predominan en este tipo de residuos. Estos residuos, por lo regular, siempre llegan a estar mezclados con otros y llegan a estar sucios, lo cual dificulta bastante su separación y su posterior reciclaje. Y existen programas de separación de residuos para que se puedan reciclar. Sin embargo, no son tan eficientes debido a que no tienen la suficiente difusión por parte del gobierno y otras instancias de la Ciudad de México que pues no difunden tanto la cultura de reciclaje en el país, lo que dificulta nuevamente que pues tengamos menos residuos sólidos en la ciudad. Más adelante mencionaré lo que es la pirólisis como una alternativa de reciclaje y de valorización de productos derivados de ejecutar esta reacción. Comenzamos ahora con los objetivos principales de esta presentación, que serán analizar la clasificación y aprovechamiento de residuos poliméricos, identificar principales polímeros en desechos urbanos,
describir la clasificación de estos residuos y relacionar los polímeros con la pirólisis. Iniciamos ahora definiendo a los polímeros. ¿Qué es lo que es un polímero? Pues bueno, es una macromolécula formada por la repetición de unidades estructurales más pequeñas llamadas monómeros. Estos monómeros tienen la peculiaridad de que se van a enlazar de una determinada forma, dándole propiedades diferentes a cada tipo de polímero. ¿A qué me refiero con esto? Pues bueno, encontramos que estos monómeros están unidos mediante enlaces covalentes, lo que provoca que tengan diferentes configuraciones, lineales, ramificadas, reticuladas y de una red tridimensional. Esto, como lo mencioné, les da una determinada propiedad física, térmica e inclusive mecánica a los polímeros. Con propiedad mecánica me refiero a qué tan maleables o qué tan flexibles pueden ser estos polímeros. Los podemos clasificar por su origen en naturales y sintéticos. Los polímeros naturales son los que, como su nombre lo indica, encontramos en la naturaleza sin la necesidad de que el ser humano intervenga en su creación. Ejemplos como esos pueden ser la celulosa, el almidón y el caucho natural. Por su parte, los sintéticos son los que realmente el hombre o el ser humano interviene para que puedan ser sintetizados. Provienen principalmente de los recursos fósiles. Y aquí predominan los residuos urbanos debido a su uso masivo. Como ustedes pueden ver en las imágenes, ya se imaginan a qué tipo de polímero me voy a referir en su momento. Son las sillas de plástico, las botellas de PET y cajones o algún otro tipo de polímero que tenemos incluso en casa. A su vez, los polímeros sintéticos pueden ser clasificados en dos: termoplásticos y termoestables. Iniciando con los termoplásticos, estos son polímeros que se pueden fundir al aplicar calor y solidificarse nuevamente al enfriarse o curarse sin sufrir cambios químicos significativos. En las imágenes ustedes pueden apreciar que los polímeros que llegan a ser un ejemplo mayor de estos son las tapitas de las tapas de refresco, el PVC o diferentes envases plásticos. Por su parte, los polímeros termoestables presentan una estructura reticulada que impide su fusión después del curado. ¿Qué quiere decir el curado? Que una vez que se terminan de sintetizar, la forma que se les dé a esos polímeros ya no puede ser modificada por ningún medio. Esa va a ser su forma final para siempre hasta que se tenga que desechar. Y derivado de eso es complicada su proceso para su reciclaje por métodos convencionales. Ejemplos de este tipo de polímeros son las resinas epóxidas y las resinas del tipo alquil-fenolformaldehído. Ahora bien, tenemos diferencias entre estos polímeros. Por su parte, en los termoplásticos tenemos que se reblandecen con el calor, se pueden reprocesar, lo que involucra un reciclaje más sencillo, a diferencia de los termoestables, que no se funden después del curado, presentan una estructura reticulada que dificulta demasiado su reciclaje tanto térmico como físico. Ahora bien, hemos hablado demasiado hasta este punto de los residuos poliméricos, pero ¿qué es lo que son realmente y cómo es que se llegan a generar? Pues bueno, son materiales plásticos desechados tras su uso que provienen mayormente de actividades domésticas e industriales. En cuanto a actividades domésticas, podemos incluir envases, empaques y productos comerciales. Inclusive, en ocasiones que lleguemos a tener alguna reunión, llegamos a utilizar eh, plásticos desechables como lo son cubiertos, vasos, platos. Todo ese tipo de residuo que se acumula y se tira proviene del hogar. En la parte industrial proviene mayormente de la manufactura, es decir, una vez que por ejemplo se termine de confeccionar un codito de PVC y nos queden rebabas tras su proceso, esas rebabas llegan a ser un residuo de producción industrial que ya no puede ser vendido y ya no puede ser utilizado para su venta. Entonces, es como podemos diferenciar mayormente esos residuos. Eh, Predominan mayormente los residuos poliméricos termoplásticos, lo cual representa un desafío ambiental bastante importante. Ustedes pueden ver en la imagen cómo una persona está apilando bloques de PET derivado de su recolección. Sin embargo, solamente se apilan y no se reciclan, se quedan ahí. Y en la imagen de arriba, ustedes pueden ver una grúa apilando como tal bastantes residuos plásticos, cosa que actualmente sucede en países que llegan a tener una baja tasa de reciclaje, en donde simplemente se acumulan y se acumulan formando islas, que inclusive llegan a estar en los océanos, generando un impacto ambiental mucho mayor. Tenemos ahora la clasificación por cómo son recolectados estos residuos. Como lo comenté, en el uso industrial vienen mayormente de la manufactura y presentan una menor contaminación.
debido a que no se mezclan con otros residuos, a diferencia de como son los residuos que provienen del hogar, que sí vienen junto con basura orgánica, que puede perjudicar su posterior separación y reciclaje. Justamente los que son post-consumo son desechados después de su uso o doméstico o comercial y son mayormente de residuos sólidos urbanos. Ahora bien, ¿cómo sé qué tipo de polímero estoy utilizando o qué polímero tengo en mis manos? Pues bueno, en la parte posterior de cada envase plástico mayormente encontramos un triángulo de reciclaje que ustedes pueden apreciar en las imágenes con un número. Ese número va a indicar qué polímero fue utilizado para crear ese envase. A su vez, este número va a indicar qué tan difícil o qué tan sencillo puede ser reciclar ese polímero por medios químicos o físicos. Ahora bien, podemos adentrarnos realmente a lo que son los polímeros, comenzando por el polietileno-tereftalato o el PET, que es el que más podemos conocer porque se utiliza mayormente en botellas para agua, para refrescos, para electrolits, entre otro tipo de productos. Son utilizados mayormente porque tienen una resistencia mecánica y una barrera contra la humedad y gases, cosa que ayuda bastante bien a poder conservar los productos que se estén guardando. Y pues es uno de los plásticos más reciclados a nivel mundial. Por su parte, el polietileno de alta y baja densidad es utilizado mayormente en bolsas y envases de plástico. Ustedes pueden ver en la imagen superior izquierda que vamos a encontrar el polietileno de alta densidad en envases que llegan a ser utilizados para almacenar jabones líquidos, Suavitel, productos de limpieza mayormente. En la imagen inferior izquierda podemos apreciar que también se utiliza para bolsas de basura. Son las bolsas de basura de mayor tamaño que llegan a ser de color o de color negro. Se llegan a utilizar mayormente también por su alta resistencia frente a químicos y solventes, y son muy fáciles de reciclar de forma mecánica. Tenemos también el policloruro de vinilo o PVC, que es un excelente material con resistencia química y durabilidad. Es bastante utilizado en instalaciones eléctricas e inclusive para manejar agua en instalaciones del hogar. Y el pequeño contra de este material es que contiene cloro, un 56%. Este cloro, al momento de ser sometido a temperaturas altas, bueno, el cloro presente en este material produce ácido clorhídrico, lo que hace que reciclarlo por medios químicos incluso sea un poquito más complicado. Tenemos ahora el poliestireno. Este material lo conocemos comercialmente como el unicel. Es un material rígido, ligero y económico. Mayormente es como si fuera una espuma con aire. Y pues es un excelente aislante térmico. De ahí que se utilice un poco más de manera comercial para almacenar bebidas calientes. Y ahora el polipropileno, que es mayormente utilizado en empaques y tapas plásticas, gracias a su alta resistencia térmica y mecánica. Este polipropileno lo vamos a encontrar en las mismas tapas plásticas que llegan a ser de este mismo material, con un pequeño empaque que evita que el líquido que se está almacenando se pueda salir al voltear la botella o por algún otro esfuerzo. Tiene una excelente resistencia a la fatiga mecánica y una excelente estabilidad a productos químicos. También tiene una ventaja que es la alta temperatura de servicio. De ahí que puedan ver que en la imagen superior izquierda el polipropileno esté presente en empaques que llegan a estar en motores de combustión interna, ya que este material resiste temperaturas altas derivadas de la combustión interna en los motores. ¿Cuáles son los polímeros más comunes, los residuos más comunes? Pues bueno, de acuerdo con datos de la Secretaría del Medio Ambiente, en 2025 se reportó incluso que por alcaldía los residuos que más tenemos en la Ciudad de México son el PET, el polietileno de alta densidad, el polietileno de baja densidad y el polipropileno. Podemos ver que la alcaldía Cuauhtémoc se llevó el primer lugar, seguido de la alcaldía Gustavo Amadero y después la gigante alcaldía Iztapalapa. ¿En qué afecta su presencia al planeta? Pues bueno, ustedes recordarán el año pasado cómo fueron las crisis aquí de este lado de la facultad, cerca del metro Guelatao, debido a las inundaciones. Estas inundaciones fueron mayormente provocadas debido a que residuos plásticos llegaron a tapar drenajes y alcantarillado público, evitando que el agua pudiera fluir por esos drenajes, y eso generó que hicieran las inundaciones. Incluso había videos circulando por redes en donde se veía cómo el agua expulsaba el material, residuo, o todos los residuos, por la alta presión que había debido a la acumulación de estos. Esto, desde luego, pues provoca
que el servicio de metro esté detenido, que el tráfico esté horrible, que muchas personas tuvieran que incluso caminar, como pueden ver en la imagen, a través del agua para poder llegar a sus lugares de destino. Y tenemos también el impacto ambiental, que es uno de los más importantes. Podemos ver en la imagen superior izquierda cómo es que una tortuga marina está nadando entre una red de plástico que probablemente fue utilizada para pesca y fue desechada al océano. Esto es un daño bastante importante, ya que bastante fauna marina confunde los residuos plásticos como las bolsas con alimento, que pueden ser medusas. Al momento de comerlas, pues simplemente no lo pueden procesar y pues estos animalitos terminan muriendo debido a la mala gestión de cómo acumular residuos plásticos sin que lleguen al océano. Ahora bien, ¿cómo podríamos disminuir su impacto ambiental? ¿Cómo podríamos evitar inundaciones? ¿Cómo podríamos evitar que siguiera habiendo mucho daño ambiental? Desde luego sería mejorar la conciencia de reciclaje tanto en la ciudad como en el país, ya que México desgraciadamente no cuenta con una cultura de reciclaje a diferencia de otros países. Es decir, muchas personas llegan a tirar todos sus residuos del hogar junto con los orgánicos, cosa que pues no es correcta y debería separarse para que se pueda reciclar de una forma mejor. Y desde luego, la propuesta de implementar una planta de reciclaje químico, ya que esta planta tendría la finalidad de frenar la alta contaminación por residuos poliméricos. Pasando ahora a lo que será el reciclaje, tenemos que el reciclaje de plásticos permite recuperar material polimérico desechado. No necesariamente tiene que llegar a los océanos. Claramente, si se recicla, se evita que esto suceda o que llegue incluso al alcantarillado público, lo cual reducirá también el consumo de materias primas fósiles. Es decir, ya no tendríamos que estar produciendo materiales nuevos, nuevos y nuevos si se llegan a reciclar, lo cual disminuye un volumen de residuos urbanos y también tenemos a la pirólisis como una alternativa de reciclaje químico y de valorización. Pasamos ahora con el reciclaje primario, mismo que se aprovecha más en residuos industriales, es utilizado mayormente para los residuos limpios y sin contaminación. Es preferente que esos residuos lleguen limpios a los centros de reciclaje para que no dañen a las máquinas que los van a procesar y este reciclaje tiene la ventaja de que requiere una mínima transformación del material, es decir, casi no cambia la forma de la botella o del recipiente. Tenemos ahora el reciclaje mecánico, el cual consiste en triturar y reprocesar los plásticos. Esto incluye su separación, su lavado y extrusión o triturado para que se pueda dar un nuevo uso o una nueva forma a este material. Es aplicado principalmente a los residuos termoplásticos. Como pueden ver en la imagen, son los que mayormente llegan a este tipo de centros para que puedan ser reciclados. Y esto también requiere una adecuada clasificación de sus residuos. Tienen que estar separados de los residuos orgánicos y estar preferentemente limpios para que puedan ser reciclados de una forma eficiente. Pasando ahora con el reciclaje químico y casi dando entrada a lo que va a ser la pirólisis. Este reciclaje tiene la ventaja de que transforma los polímeros mediante procesos químicos en materias o combustibles industriales, generando productos de valor energético que son considerados como una alternativa de reciclaje convencional y una tecnología bastante interesante. Ahora sí, ¿qué es la pirólisis? ¿Qué es lo que tanto les he mencionado a lo largo de estos minutos? Pues bueno, la pirólisis es un proceso de degradación térmico de materiales plásticos. Este va a requerir un suministro de energía o de calor externa para que se pueda realizar la reacción. Convierte mayormente estos polímeros en productos con valor energético y con valor económico también, y es una tecnología de reciclaje bastante prometedora. Pasamos ahora con lo que son los principios termodinámicos de esta reacción, que es que ocurre en ausencia total de oxígeno, requiere un aporte externo de energía térmica, como bien lo comentaba anteriormente, generando tres tipos de productos principales: líquidos, gaseosos y sólidos. Veremos también que la temperatura de operación influye directamente en los productos obtenidos. A su vez, derivado de degradar térmicamente un polímero dentro de un reactor, que también más adelante explicaré cómo es que esto pasa, tenemos degradaciones térmicas, reacciones de degradación térmica, las cuales inician por la ruptura de enlaces poliméricos, produciendo moléculas de menor tamaño, que incluirán el craqueo térmico y la despolimerización. A su vez, contamos también con mecanismos de ruptura, las cuales son la escisión aleatoria de cadenas, la despolimerización monómero por monómero, la eliminación de grupos laterales, la formación de radicales libres y también todo esto dependerá del tipo de polímero que se esté utilizando. No va a ser lo mismo procesar solamente polietileno a procesar solamente PET o inclusive con alguna mezcla de todos los polímeros que hemos visto anteriormente.
Ahora tenemos los tipos de pirólisis. Los tipos de pirólisis se dividen en dos, que son la rápida y la lenta. La rápida, tenemos una alta velocidad de calentamiento, tenemos un tiempo de residencia corto, tenemos temperaturas entre los 450 y 550 grados centígrados, lo cual maximiza la producción de líquidos y hay una menor formación de carbón sólido. El carbón sólido será el producto sólido que queda dentro del reactor. Por su parte, en la pirólisis lenta tenemos una baja velocidad de calentamiento, hay un tiempo de residencia bastante prolongado y temperaturas de 300 y hasta 600 grados centígrados. Naturalmente, esto favorecerá la formación del carbón sólido o el producto sólido dentro del reactor y afectará la producción de los combustibles líquidos. Ahora bien, justamente, ¿cómo es que la pirólisis se lleva a cabo? Tiene que ser usada regularmente en versiones piloto en reactores batch o por lotes. Lo que sucede es que ese mismo reactor, con ayuda de agitación, se va a calentar para que se pueda homogeneizar el calor total en la materia prima y se comience a agradar térmicamente, para que comiencen a salir vapores que pasarán a un sistema de condensado encargados de bajar la temperatura de esos vapores y convertirlos en líquidos. Esto sucede mayormente, como lo comento, en reactores batch o por lotes de lecho fijo, reactores de lecho fluidizado, rotatorios y de tornillo. Los productos principales, como lo fuimos comentando anteriormente, son los aceites pirolíticos líquidos, que es el producto líquido, los gases o combustibles energéticos, que es el producto gaseoso, que es mayormente gas natural, el carbón sólido o el char, que es el residuo, el producto sólido que se queda en el reactor, y estos productos son los que poseen un valor energético, ya que pueden ser utilizados nuevamente en la industria o con algún otro fin. Como todo proceso, tenemos factores que van a afectar su rendimiento y también tendremos ventajas y desventajas. En este caso, para la pirólisis tenemos que el tipo de polímero a reciclar, junto con la temperatura de operación, velocidad de calentamiento, tiempo de residencia y el uso de catalizadores, junto con la presencia de posibles contaminantes en los polímeros, van a afectar directamente en la formación de los productos. Es decir, si utilizamos una temperatura baja, tendremos una pirólisis lenta, lo cual puede beneficiar para formar algunos productos, pero también afecta para formar algunos otros. Ahora bien, ¿en dónde podríamos aplicar o dónde podríamos utilizar todos estos productos obtenidos de la pirólisis? Podemos aplicarlos como combustibles alternativos, podemos aplicarlos como generación energética tanto en el hogar como en la industria. Y pues bueno, el char incluso puede ser como un absorbente sólido y se está estudiando actualmente que se puede utilizar para la producción de tintas o para complementar el asfalto en el pavimentado de las calles. Tenemos ahora las ventajas y desventajas. Principales ventajas tenemos que aprovechamos los residuos difíciles de reciclar, como los polímeros, y que obviamente vienen en un gran volumen, y esto contribuye a la economía circular para recuperar recursos, y también disminuye la dependencia de combustibles fósiles. Ya no tendremos que utilizar tanto combustibles fósiles, que también tiene un impacto ambiental. Las principales desventajas son que requiere un aporte energético externo, como bien lo comentaba, que puede ser a flama directa mediante gas natural también o un tanque de gas estacionario, o resistencias eléctricas. Tenemos una inversión inicial relativamente elevada para poder poner la planta y pues también necesitaremos un control de emisiones. Ahora bien, ya para comenzar a concluir, tenemos que el reciclaje químico en la Ciudad de México, como ya se fue viendo en toda esta presentación, sería una excelente alternativa para poder frenar la producción inminente de residuos sólidos urbanos. Complementamos el reciclaje mecánico y podríamos tener combustibles que tienen un valor energético y un cierto valor económico también, ya que pues esta tecnología de pirólisis tiene una gran oportunidad de crecimiento. Finalmente, quisiera dejar una pequeña reflexión. Esta imagen muestra lo que es una ballena, bueno, una representación de una ballena que hace algún tiempo fue encontrada en Filipinas, que lamentablemente falleció por la gran acumulación de residuos sólidos, de residuos plásticos en su paladar, con una frase que dice que el mundo en realidad es tan espléndido, pero los humanos son tan grotescos que arruinan su belleza. Esta frase es de alguien anónimo. Finalmente, quisiera pasar a los agradecimientos, en donde agradezco a la Universidad Nacional Autónoma de México por haberme brindado las aulas, los laboratorios y los docentes para poderme formar como profesionista, a la doctora Alejandra Chávez Riveros por su gran ayuda y guía durante la elaboración de ese trabajo de tesis, al financiamiento del proyecto PAPIME
PE 101426, verde por vocación, cursos y talleres para una ingeniería química sostenible, por la beca recibida para mi tesis de licenciatura. A los doctores Edson y Joaquín por compartir su conocimiento y asesoramiento en la parte más crítica de ese trabajo de tesis. Y a mi familia y a mi padre, que gracias a sus conocimientos, consejos y sugerencias, hicieron posible la construcción de esta planta piloto. Antes de concluir, quisiera mostrarles unas imágenes que son referentes a cómo fui construyendo la planta piloto. Mi trabajo de tesis involucra la construcción de esta planta para poder demostrar que realmente la pirólisis puede funcionar en la Ciudad de México. Así que bueno, pueden ver aquí cómo fue que se fue construyendo esta planta. He de decir que recibí ayuda de mi padre, naturalmente, para poder construir esta planta, ya que mi papá es quien posee conocimientos mayores en este tipo de trabajos. Él fue quien me enseñó a cómo poder soldar acero inoxidable, a cómo cortarlo y a cómo ir diseñando tanto el reactor como la base de la planta. Ustedes pueden ver en la imagen derecha cómo es el reactor. En mi caso es un reactor batch, sin agitación. ¿Por qué no tiene agitación? Porque bueno, por temas económicos también es un poco complicado poder implementar el sistema de agitación, lo que conlleva que no lleve un catalizador. Y pues bueno, este reactor ya solamente es necesario aplicar la parte de conexiones para los condensadores y poder realizar las primeras pruebas piloto de este proyecto. Así que bueno, por mi parte es todo, les agradezco mucho su atención y estoy abierto a comentarios o dudas si es que los hay. Am, Ulises Torres Herrera, ¿sí? Hola, bueno, adelante, doctor Ulises, por favor, con su pregunta. Claro que sí, gracias, doctora Alejandra. Gracias, Daniel, por tu presentación. Eh, Claro, Qué trabajo tan interesante. Es padrísimo ver cuando se implementan y cuando se logra hacer la planta. Me surgen dos dudas. Mira, la primera es, en tu diapositiva 35 es un poco conceptual, mi primera duda, porque mencionas como las ventajas, en este análisis de ventajas y desventajas, dices la disminución de dependencia de combustibles fósiles. No estoy seguro si entendí, porque te refieres a que porque esto, la pirólisis va a producir combustibles, pues ya son combustibles que no vamos a tomar del petróleo, me imagino, ¿no? Algo así. Pero, pues estrictamente hablando, es que el polímero ya se obtuvo del petróleo, ¿no? O sea, en realidad es como, es recircularlo, pero en realidad es, o sea, desde mi punto de vista, no sé, pero no sé si a eso te refieres, de todos modos se va a ver emisiones, o sea, claro, reducir la dependencia, bueno, porque se usan más, se usan mejor los recursos, o sea, sí contribuye a la parte circular de la economía, estoy de acuerdo, pero desde mi punto de vista, como que si el camino fuera reducir las emisiones, como que tendría que hacerse algo más, ¿no? O quizás no es no es esa parte, ¿no? No estoy seguro, es preguntado. ¿Cómo ves tú esa parte? O sea, es que al final del día, por supuesto, todo esto del reciclaje, por supuesto, reciclar tiene un valor intrínseco, ¿no? Pero mi pregunta es, claro. de todos modos, ¿no esto sigue contribuyendo a generar, por ejemplo, sigue impactando la huella de carbono, ¿no? O sea, sigues emitiendo gases de efecto invernadero, etcétera? ¿Cuál es tu opinión de eso? Claro, sí, desde luego hay una pequeña vertiente aquí en donde regular, bueno, se seguirían produciendo algunos plásticos, sin embargo, este objetivo va a reducir, bueno, este proyecto va más a reducir volúmenes, va más a reducir la producción que se hace de plásticos que llegan a ser residuos como tal, para que no se acumulen en basureros, para que no se acumulen en alcantarillados o incluso en los mares. Desde luego que seguirá habiendo una inminente producción de estos plásticos, ya que erradicarlos realmente dificultaría demasiado la vida cotidiana del ser humano. Sin embargo, en términos ahora del combustible, a lo que me refiero con el combustible es que este combustible eliminaría un poco más la dependencia de combustibles fósiles directamente obtenidos del petróleo. Si bien también estos provienen del petróleo, en cuanto a los combustibles fósiles, la pirólisis podría evitar en algún momento que sigamos perforando mantos acuíferos para extraer petróleos que realmente tienen un impacto mucho mayor en su extracción, tanto en emisiones como para poder extraerlos dentro de los mantos acuíferos. Ok, ok, Daniel, una pregunta más, la que comentaba. Claro, Si podemos ir otra vez a la imagen de la planta que hiciste, que reitero, es un trabajo muy importante, muy impresionante. Mi gracias. pregunta es, por la escala, por el tamaño del equipo, me imagino que esto, mi pregunta primero sería, ¿dónde está esto? Me imagino que esto es como una especie de taller, ¿no? O está dentro de la FES, esto.
No, es correcto, es un taller que está en mi casa, a su casa. Este taller está ubicado en Toluca, Estado de México. Ah, ok. Entonces pregunta, en el lugar donde lo tienes, ¿qué es pregunta, cuáles son las medidas de seguridad que tienes que tener ante una planta piloto? Es decir, me imagino que tú habitas ahí, ¿no? Entonces, Sí, claro. tiene que tener cierto tipo de... Es que cuando hacemos plantas, por ejemplo, en la FES o a nivel, digamos, dentro de una nave industrial, de alguna manera la infraestructura ya cuenta con controladores, con equipos de proceso, con protocolos de seguridad, pero si es en tu casa, ¿qué cosas tuviste que hacer en ese sentido para procurar tu seguridad? Claro, desde luego que en mi casa se tuvo que adaptar un espacio donde esto estuviera al aire libre, donde no hubiera ningún tipo de tanque de gas o algo cerca que pudiera representar un riesgo. Desde luego también, cuando se realice la operación de la planta, se utilizarán botas de seguridad, se utilizarán guantes, se utilizarán mascarillas y lentes de protección para evitar salpicaduras o para evitar inhalar posiblemente vapores que provengan de este proceso al momento de destapar el reactor. Desde luego también se tiene el reactor con una válvula de presión, una válvula de alivio y un manómetro. Este manómetro va a indicar si hay una subida de presión, pues que algo se obstruyó en la parte de los condensadores y va a provocar que se libere el vapor en la válvula de alivio. Si esto sucede, claramente se libera el ambiente y no hay ningún riesgo más significativo más que, bueno, se hayan liberado vapores que no deberían al ambiente. Al ser algo a nivel piloto, eh, los sistemas, bueno, la parte de seguridad llega a ser un poco no tan profesional debido a que es solamente piloto. Si fuera algo a escala industrial, claro que pues se tendrían controladores, se tendrían sensores de temperatura más precisos, se tendrían alarmas en dado caso de que algo se obstruyera tanto en el reactor, que provocara un aumento de presión, que provocara que el sistema de condensamiento no realice su función adecuada y se actuaría de una mejor manera. Hay plantas actualmente en Europa, como lo es España, como lo es Holanda, que cuentan con sistemas de seguridad muchísimo más complejos. Aquí en México, esta tecnología se empieza a explorar un poco más, se empiezan a implementar plantas que comienzan pues a operar a una escala industrial, claramente con todos los protocolos de seguridad que dicta la misma Ciudad de México o la entidad federativa donde se esté experimentando. ¿Cómo a qué presiones opera el tanque? Imagino que es donde sucede la pirólisis, me Sí, imagino. el reactor está a una presión de diseño de 2 bares. De 2 bares. Ah, ok. Ok, entonces, o sea, en caso de una anomalía, una emergencia, lo que sea, como es una presión positiva y no es tan grande, pero es considerable, Exacto. sale liberado, ¿verdad? Lo que sea Es que oye correcto. ahí, un poco como un hoy express, ¿no? Si lo Sí, queremos es pensar correcto. así. Y En mi dado otra caso de que pregunta, hubiera alguna anomalía, pues sale por la válvula de alivio. Sí. es, comentabas lo de los gases que podrían salir, el alivio y eso. Me llama la atención y me preocupa qué gases pueden ser. Tú mencionaste que cuando es, por ejemplo, cloruro de polivinilo, se libera cloro y el cloro gas reacciona, forma ácido clorhídrico. ¿Qué Claro. tipo de gas esperas tú que salga ahorita? Lo que yo solamente espero que salga de este proceso es gas natural. Este gas natural me voy a dar cuenta que realmente lo estoy produciendo utilizando una trampa de agua. Solamente espero que haya la producción de este gas. Sin embargo, hay reacciones, que como bien lo mencioné en la presentación, que pueden producir ciertos compuestos aromáticos. Esos compuestos aromáticos podríamos ver cómo es que son producidos si se implementara un sistema un poco más adecuado para verlos, pero lo que yo espero, respondiendo un poco más a tu pregunta, es que únicamente tenga gas natural. La ventaja de este gas natural es que puede realimentar el mismo proceso de la pirólisis si es a flama directa. En mi caso va a ser a flama directa, entonces este gas pudiera poder reabastecer el ciclo y también disminuye un poco el gasto energético que se hace para poder llevar a cabo la reacción. Pero es más delicado, ¿no? O sea, mantener el Sí, control del proceso es más difícil si tú pides que el gas recircule, ¿no? es correcto. Solo una última observación más respecto a esto de la operación. Eso, por ejemplo, sale gas natural. eh, Todos estos residuos que se generan, ¿tú cómo te aseguras de, por ejemplo, el gas que sale lo tienes que almacenar en algún tipo de tanque o contenedor, ¿no? Me imagino. O bueno, Eh, que esperes que mm, salga, que esperes. no, Por- simplemente es como en las industrias petroleras que se llega a quemar un poco para que se vaya saliendo el gas, es de la misma forma. un quemador, dijiste, o sea, todavía Sí, no está operando, ¿no? Me imagino.
Sí, claro, o sea, de igual manera la planta se encuentra todavía en su parte de diseño, en su parte pues todavía de diseñar. No se ha experimentado en lo absoluto, lo cual me ayuda a poder pues, bueno, revisar algunas cosas que justamente me van haciendo como observación, que pueda servir para evitar pues alguna desgracia y mejorar desde luego el desempeño de la planta piloto. Sí, yo solo como sugerencia final, Daniel, ten cuidado porque el problema de emitir gas natural es que no huele, ¿no? Uno está acostumbrado al gas, a Sí, los sulfurados, ¿no? A los mercaptanos, que es muy fácil identificar, o sea, en de cantidades mínimas huelen. El claro, gas natural no va a oler nada, entonces necesitas algún tipo de detección o algo, o tener mucho cuidado con eso, ¿no? sí, claro, Pero, sí, desde luego. eh, pero esto, solo quiero cerrar mi comentario. Esto es a lo que se enfrenta uno en la gran aventura de producir algo, ¿no? Entonces me da mucho Sí, gusto, claro, te felicito por ser arrojado e intentarlo. Felicitaciones. gracias. Muchas gracias. Creo que hay más Y preguntas. muchísimas gracias por sus comentarios, doctor Ulises. Y felicidades también, Daniel, por tu nueva contratación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Adelante, doctor Joaquín. Sí, Daniel, bueno, como lo comenta el doctor Ulises, es importante dar reconocimiento a, digamos, a esta aventura que uno se lanza de hacer nuevos diseños, prototipos y enfrentarse a todas las dificultades que pueden existir, ¿no? Entonces, Sí, claro. pues bueno, eso es importante y sobre el camino pues, te vas a ir dando cuenta nada más que si tienes, como dice también el doctor Ulises, tener cuidado sobre un montón de cosas, ¿no? Que a lo mejor hay que tener cuidado con varias cosas. Entonces, una pregunta que tengo es, ¿por qué escoges pirólisis en vez de otro tipo de reciclaje? Por ejemplo, las botellas de PET se pueden despedazar y luego se pueden a lo mejor hacer extrusión para generar un hilo. O sea, hay otros tipos de reciclaje que no requieren tanta de energía como la pirólisis. ¿Por qué tú decides hacer pirólisis y no otro tipo de reciclaje que a lo mejor sería menos riesgoso y quizás más amigable ambientalmente, ¿no? ¿Por qué? Claro. Bueno, realmente lo que ayuda a la pirólisis es que se puede reducir volúmenes de plásticos de una manera inmediata, prácticamente, a diferencia de otros métodos de reciclaje. Ahora bien, la ventaja de esto es que también los plásticos comienzan a desaparecer. En la parte de la extrusión para formar justamente hilos que pueden ser utilizados para, para impresoras 3D, el plástico sigue estando ahí. En la pirólisis el plástico cambia totalmente y se convierte en un producto de mayor utilidad que puede ser utilizado en otros aspectos. A su vez, me motivé más a llevar a cabo este experimento, o bueno, este trabajo de tesis, porque el reciclaje químico en la ciudad, en México como tal, no está siendo, no tiene mucha difusión, no tiene mucha visualización. Hay plantas de reciclaje de medios físicos, bastantes en todo el país, pero de plantas químicas casi no lo hay. Y considero que es una tecnología que se puede explorar aún más para poderlo implementar aquí en la Ciudad de México y reducir muchísimas más problemáticas de las que yo he venido comentando. Ok. Y otra cosa, entonces lo que mencionas es que va a haber compuestos orgánicos volátiles, ¿verdad? Entonces, o sea, vas a tener gases ahí que van a ser derivados de tu reacción. Y Sí. esos, en teoría, lo que estás como comentando, por lo que escuché, es que quieres utilizarlos para generar la energía necesaria para llevar a cabo el proceso de pirólisis. ¿Eso es correcto o no? Sí, únicamente el gas natural, que es el que yo espero obtener del producto, bueno, de la operación de la planta, pudiera ser utilizado como un complemento para la ignición inicial. De hecho, sí, o sea, vas a tener un montón de compuestos en forma gaseosa, a lo mejor CO2, a lo mejor el gas natural que dices, ¿no? ¿Y Sí, cómo vas a hacer? Una es cómo esperarías separarlos, o sea, ¿qué tecnología utilizarías para separar de ese tipo de compuestos que yo creo que requiere una tecnología bastante específica? Y sí, dos, ¿has pensado, por ejemplo, en cómo controlar el proceso, lo que te mencionaba el doctor Ulises por ejemplo, si este proceso se vuelve un proceso que es incontrolable, puede explotar tu reactor, ¿no? O sea, por ejemplo, en reacciones exotérmicas, en donde la reacción misma genera una energía, tienes que controlar la temperatura de operación, ¿no? Para que no se vuelva un ciclo que se retroalimente la reacción, aumenta sí. la velocidad de reacción, aumenta temperatura, aumenta velocidad de reacción, y así te vas, y hay por ahí unos, digamos, en los ejercicios de reactores, donde hay casos donde los reactores explotan por reacciones exotérmicas no controladas, ¿no? Claro. Entonces, dos preguntas. ¿Cómo esperas hacer la separación de estos gases o qué has pensado en esa dirección? Y dos, ¿cómo controlar tu reacción si piensas que el gas ya separado, digamos, idealmente
tu gas natural lo vas a utilizar para alimentar tu propio reactor. Claro. Bueno, iniciando con la parte de cómo controlar los gases, sí, eso fue lo que comentó inicialmente. Está bien, sí. Ah, ok. En cuanto a diseñar como tal o tener una tecnología apta para este tipo de control, no se ha llegado aún a ese diseño. Sin embargo, claramente está en mis planes poderlo implementar en la planta, porque justamente es un tema tanto de seguridad como en temas ambientales bastante importantes, que claramente tendré que diseñar, claramente tendré que investigar para poderlo crear e implementarlo. Y desde luego, nuevamente, pues volver a presentar cómo es que fue creado y cómo fue que se ideó para que pudiera funcionar de una manera adecuada. Respecto a la segunda pregunta, ¿cuál era, perdón? O sea, una es cómo separas los gases, ¿no? Que lo acabas de mencionar, y la otra es cómo vas a controlar si en teoría, digamos, ya supongamos que tienes ya un medio de separación de gases, separas el gas natural y lo utilizas para alimentar tu reactor. ¿Algún tipo de control? ¿Has pensado en eso? Sí, se pueden colocar algunas válvulas que regulan el paso del gas. En dado caso de que la presión comience a aumentar, se verá reflejada en el manómetro. Entonces se puede controlar ese flujo de gas para evitar que se siga alimentando la flama y la reacción se incremente. Ok, bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias, Daniel. Sí, Gracias, por doctora nada. Margarita. No, gracias a usted por sus comentarios. Adelante, doctor Enrique. Gracias, doctora. ¿Qué tal, Daniel? Bueno, creo que no carga el video. Ah, no se preocupe. ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. Pero buenas tardes. Mira, tengo algunas preguntas para ti. Claro. Este, bueno, antes que nada, pues felicitarte por el diseño de tu reactor, pero me surgen algunas dudas de diseño. ¿Bajo qué criterios hiciste el diseño de tu reactor pirolítico? Sí, este reactor como tal no es un reactor que se hizo desde cero, no es un reactor que se diseñó con ecuaciones y se mandó a hacer. Este reactor inicialmente era un tanque que fue donado por una empresa allá en Toluca, que ya no ocuparon en su proceso, y este tanque lo que yo hice fue adquirirlo y adaptarlo para que funcionara como un reactor. Lo que se puede ver en las imágenes es que se hicieron cortes, ya que este tanque en la parte posterior, en la parte de abajo, lo que es la base, tenía una compuerta. Esta compuerta fue cortada con un disco de corte y una esmerilladora y se le colocó un disco de acero inoxidable para que pudiera tolerar temperaturas un poquito más altas. Posteriormente se hizo la adecuación que ustedes pueden ver en la imagen del reactor. Se le soldó un redondo de acero inoxidable para que pudiera cerrarse de manera mejor el reactor. A su vez, se hicieron pues las perforaciones para poder soldar coples y colocar la válvula de alivio y el manómetro. Entonces, en cuanto a cómo fue diseñado, realmente no fue un diseño desde cero, no fue que yo ya mandaba a hacer este tanque. Sin embargo, es algo que yo pues también adquirí para que se pudiera convertir en un reactor de pirólisis como tal. Sí, bueno, más que nada mi pregunta va en la misma dirección que los doctores. Eh, bueno, aquí lo que yo te aconsejo, digo, o sea, es mucho mérito el que tú hiciste el aventarte a hacer el diseño del reactor. Yo te podría sugerir que reevaluaras los criterios de diseño, porque Ujú. seguramente la presión a la cual tú la vas a someter no está diseñado el tanque como tal, ¿no? Esa es una. La otra, tú dices que vas a procesar todo tipo de materiales poliméricos, ya sea PET, poliestireno, polipropileno y PVC. Pero Ujú. si tú recuerdas en el craqueo del PVC, no solamente vas a obtener cadenas poliméricas, sino que también vas a tener liberación de gas cloro, ¿no? ¿Y qué vas a hacer Sí, con es el gas correcto. cloro? Sí, aquí hacer una aclaración. En la parte experimental no voy a utilizar justamente el PVC debido a que no cuento aún con los sistemas aptos o la tecnología para poder evitar la producción de este gas. Claramente, al momento de mencionar esto en la presentación, involucra que en la parte experimental únicamente se utilice el polietileno, el PET y el polipropileno. ¿Y es considerado que el resto de tus materiales no van a venir 100% vírgenes? O sea, que traen ciertos grados de contaminantes. Sí, claro, por eso es que previamente se tienen que procesar en el sentido de que se pueden limpiar para evitar que tengan algún contaminante. Y ahora ya nada más para terminar esta parte. ¿Tu sistema pirolítico es catalizado o sin catalizar? Es sin catalizador. Entonces tus tiempos de residencia van a aumentar. O bueno, ¿cuál es tu objetivo? ¿Obtener simplemente gases de combustión? El objetivo Líquidos ligeros y principal. pesados. Sí, justamente, el objetivo principal es obtener los tres tipos de productos que se obtienen en la pirólisis.
La razón por la que no voy a utilizar catalizador es porque el reactor debería tener un sistema de agitación que garantice la homogenización de este catalizador con la materia prima, cosa que el reactor no cuenta todavía. Entonces, esa es la razón por la que no utilizaré un catalizador y mi objetivo es únicamente demostrar que sí es posible reciclar y sí es posible obtener los tres tipos de productos de la pirólisis. Ok. Bueno, pues muchas gracias, Daniel. Muchas felicidades a ambos, para tu asesora y para ti. Gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor. Adelante, doctor Ale. Bueno, pues muchas gracias a todos mis colegas por sus importantes contribuciones y preguntas. Justo es algo que había recalcado con Dani, que tenemos que tener un muy buen sistema de seguridad, porque Claro. pues estamos trabajando con puro combustible, ¿no? Eh, Me gustaría felicitarte, Dani, por exponerte a este tipo de, creo que este tipo Gracias. de seminarios son más pesados que el mismo examen profesional a veces, porque pues es como cuestionar tu trabajo y tu idea, ¿no? Y también quiero felicitarte por ser experimental. O sea, yo tengo una fuerte, mucho amor hacia la parte experimental porque es desarrollar tu creatividad, desarrollar todo lo que aprendiste en la carrera en un experimento. Todos los experimentos pues pueden salir mal y lo sabemos, pero para eso está el análisis de riesgo, ¿no? Pero también Claro. te quiero decir que no tengas miedo. Al final, es solamente hacer el análisis de riesgo y empezar de poquito. O sea, a lo mejor tu reactor es de 14 kilos. Puedes Ujú. empezar con lotes pequeños para ver cómo, qué es lo que se produce, analizar si se está produciendo el gas natural. En el caso del CO2 que pregunta el doctor Joaquín, en la pirólisis se supone que es quemar el combustible, el plástico Plástico. en ausencia de oxígeno. Entonces, lo que se supone es que evitamos la producción de CO y CO2. Para hacer este análisis, pues aquí aplica la química analítica, ¿no? Hacer unas trampas con hidróxido de sodio como para titular. Entonces, el Claro. CO2 se transforma en ácido carbónico y al momento de estar en presencia de la solución de hidróxido de sodio, le podemos poner un indicador y ver si se está produciendo. Lo mismo si tú quisieras, digamos, como no, en dado caso, ¿no? Dices, bueno, va, me voy a echar un experimento para producir el PVC. Dices, vamos a ver si se está generando ácido clorhídrico. Es el mismo procedimiento. En el escape haces tu trampita con hidróxido de Una solución titulante. hidróxido, ajá, una solución titulante y ahí te das cuenta si se está generando el ácido clorhídrico. Entonces, bueno, eso por parte de las preguntas. Me que entró mucha curiosidad por la pregunta que hizo el doctor Ulises y me gustaría preguntarle a él. Yo sé que esta no es la dinámica de un seminario, pero ¿por qué considera que este tipo de propuesta no contribuye a la economía circular? No, yo decía, lo que decía es, sí contribuye a la economía circular porque la idea es, tiene más usos lo que sacamos de la tierra, ¿va? O sea, sacamos petróleo, Exacto. lo convertimos a plástico, tiene su ciclo de vida útil como plástico, le hacemos pirólisis y vuelve a tener otra vida útil ahora quizás como un... Yo decía que si la parte de la economía circular sí la veo. La parte Ah, que ok. no veía, la que yo decía que no veía es la parte de bajar emisiones, porque yo Ah, ok. decía, al final del día, de todos modos, como esto da combustibles, el combustible se va a consumir. Hoy no y la pirólisis no produce CO2, como comentaba usted, doctora, pero cuando se use, cuando se dé a uso Sí. final, ahí se va a emitir, ¿no? O sea, yo preguntaba en esa dirección, no. Ah, ok. Bueno, aquí la respuesta que yo podría dar como asesora es que todos los procesos de reciclaje no son de cero impacto, todos tienen impacto. Y aquí lo que Ujú. estamos evitando es que el plástico se quede ya sea en el agua o en los mantos terrestres, produciendo la lixiviación y los famosísimos microplásticos. Entonces, es proteger de esta forma, sí estamos generando emisiones y combustibles que van a contaminar y contribuir a la huella de carbono, pero estamos evitando la contaminación y el deterioro de ciertos ecosistemas, ¿no? Principalmente en la tierra y en el agua, que es donde tenemos ya este problema de islas completas de, pues ya continentes, ¿no? De plástico en el mar y en la tierra, pues muchos rellenos sanitarios llenos de plástico. Entonces, ¿Qué? esa es como la Sí, contribución, sí. digamos, que se podría generar con la pirólisis.
Qué interesante, doctora, ¿no? Porque al final como que estos debates siempre llevan a que uno Sí, decida, el contaminante existe, no va a desaparecer, pero ¿dónde o en qué forma contamina más, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo con exactamente. usted. Me tocó estar un tiempo en Hong Kong y está muy cerca, todo el mar del Órale. sur de China. Hay una zona donde se acumula ahí entre Filipinas, toda esa región. Está muy cerca esa zona de donde convergen las corrientes y se hace estas islas gigantescas de basura. Entonces, uno se da cuenta en ciertos lugares que esa discusión es fundamental, ¿no? O sea, Sí. no, es un tema muy interesante. Gracias, doctora, por aclarar, hacer el seguimiento A de esto. usted, doctor, por sus preguntas muy interesantes también y por las contribuciones, para que también Dani se vaya acá fogueando con los doctores, ¿no? De investigación. Sí, justamente es correcto. Les agradezco mucho sus preguntas, comentarios, observaciones. Claramente todo esto lo tomaré de una forma positiva, justamente para hacer el diseño, bueno, mejorar el diseño y mejorar la seguridad y la operación de la planta en su momento, pues que tenga que comenzar a hacer las pruebas y posteriormente, pues poder demostrar cómo es que se hicieron todos los ajustes, cómo es que se hicieron todos los diseños, pues, de seguridad para, pues, evitar alguna posible tragedia o accidente. Muchas gracias. Bien, bueno, pues muchas felicidades, Daniel, pues mucho éxito en tu proyecto. Felicidades a la doctora Gracias. Ale por asesorar esta tesis y gracias por su presencia. Me parece que ya nada más nos queda un solo seminario, ¿verdad? La próxima semana, doctor Fausto. Pero muchas gracias por su presencia y nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias, hasta luego, Hasta buena tarde a luego. todos. Gracias, Hasta bonito fin. luego, buen fin de Hasta luego, semana. bonita tarde. Hasta luego.